nos encontramos de vuelta de los comerciales. Ahora veremos un segmento en el cual nos acompañará la entrevistadora Mauri Peña, la cual estará junto a científicos, los cuales son muy importantes el día de hoy. Buenas tardes, hoy nos encontramos en el Parque Botánico. Hoy tendremos el agrado de entrevistar a distintos doctores y especialistas en temas de gran interés en el mundo científico. Es por eso que hoy hablaremos de la meiosis y la mitosis, pero hablaremos de las diferencias entre especies. Es por eso que ahora damos inicio a este segmento llamado Tilín TV. Síganos con su entrevistadora Mauri Peña. Buenas tardes. Ahora empezaremos con la entrevista. Y dígame, con respecto a la maduración sexual de las especies, ¿esta va variando? Sí, efectivamente varía de especie a especie. Por ejemplo, si analizamos la especie equina, los equinos, la maduración sexual en el macho ocurre desde los 14 hasta los 18 meses de edad. Sin embargo, en la hembra de la misma especie ocurre de los 15 a los 24 meses de edad. Ahora, si analizamos otra especie y la comparamos, por ejemplo, la especie canina, los perros, ellos tienen una maduración sexual tanto en hembras como en machos, pero con una diferencia de meses de 6 a 24 meses. Ahí pueden experimentar su maduración sexual. Entonces, por lo cual sí hay variación De entre especie. especies. Entiendo, muchas gracias. De nada. Y dígame, doctora, ¿es verdad que la duración de la meiosis va cambiando de especie a especie? Efectivamente, es uno de los aspectos que es más variable entre las especies. Por ejemplo, en el caso de las levaduras puede ir desde menos de 6 horas y en el caso de las mujeres puede durar hasta 40 años. Las retenciones del desarrollo son muy comunes tanto en animales como en plantas e inevitablemente prolongan la duración de la meiosis. Por ejemplo, las especies sin retención del desarrollo, como por ejemplo la mosca de la fruta, en el caso del macho puede variar de 1 a 2 días y en el caso del hombre puede variar hasta más de 24 días. Existen 4 factores ambientales Dilo no. Existen 4 factores Existen 4 factores principales que determinan la duración de la meiosis, como por ejemplo los factores ambientales, que la temperatura puede ser uno. Hay factores también como el contenido del ADN nuclear, el nivel de haploidía entre los organismos y también el genotipo. Son 4 factores que alteran la duración de la meiosis. ¿Terminó? ¿Sí? ¡Listo! Hoy estamos en el Parque Zabal, porque vamos a entrevistar al doctor Guzmán, quien nos hablará sobre la meiosis y los cromosomas. Así que vamos. Bueno, aquí estamos con el doctor Gustavo, quien nos va a hablar de la meiosis. Doctor, sabemos que los cromosomas son estructuras que tienen fragmentos de ADN, ¿verdad? Por lo cual queríamos saber si los cromosomas van variando de especie a especie o es algo constante. De hecho, sí hay una varianza entre cada especie en cuanto a su cantidad de cromosomas. Por ejemplo, un canino no va a tener la misma cantidad de cromosomas que un bovino, siendo que el canino solo tiene 39 pares de cromosomas y el bovino unos 30 pares. ¿Sabía usted que una de las mayores diferencias que se puede encontrar en la formación de gametos entre las diferentes especies es que en la gran parte de los animales domésticos, las ovoconias y los ovocitos se desarrollan durante la primera mitad de la gestación, mientras que en porcinos, caninos y felinos, la ovogénesis se extiende hasta las primeras semanas después del nacimiento. Y otro gran punto a considerar es que, primero que todo, para que se concrete una fecundación, es necesario que el ovocito se encuentre maduro, es decir, que se encuentre en su etapa de ovocito secundario al momento de ser ovulado. Pero este no es el caso para los caninos, ya que en este animal ovula el ovocito primario, aquel que se encuentra aún en su etapa de profase 1, y la maduración de este ocurre durante el transporte del ovocito a través del oviducto. Este proceso puede tardar entre 24 a 120 horas aproximadamente. Es aquí donde finalmente alcanza su segunda división meiótica, para convertirse en un ovocito secundario. La longevidad de este ovocito maduro está calculada de unas 36 horas, aunque este dato no se maneja aún con mucha exactitud. Y finalmente, otro gran punto a considerar es que al momento del nacimiento de una hembra, esta nace con una cierta cantidad de folículos primordiales, y esta cantidad también es variable según la especie. Por ejemplo, los bovinos, de un máximo de 2.700.000 folículos primordiales, el 90% se pierde en las divisiones meióticas iniciales,
solo quedando un aproximado de 135.000 folículos primordiales para el momento de su nacimiento. En cambio, en el ser humano, al momento de nacimiento, una mujer nace con un aproximado de 2 millones de folículos primordiales. Doctor Lucas, sí. Doctor Lucas, si los animales también pasan por este proceso, ¿es posible que experimenten algo similar como la menopausia? Claro que sí, aunque hay solamente 3 especies de mamíferos que pasan por esto. Aparte de nosotros están las orcas y el cardio tropical. Y existe la hipótesis de que la razón de que pasen por este proceso es por su larga longevidad y también por el control de la tasa de natalidad y la utilización de recursos. Doctor, ¿qué hay de los animales híbridos? ¿Por qué estos son infértiles? Bueno, como se conoce, todos los organismos presentan una carga cromosómica, es decir, la información genética, tales como las características físicas, fisiológicas o bioquímicas, que se van a transmitir de un organismo a otro a través de la herencia. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas, que son 23 cromosomas compartidos por parte del padre y 23 cromosomas por parte de la madre. Pero si esto se llegara a dar entre animales de diferentes especies, la carga cromosómica va a ser impar. Es decir, aunque se intente hacer reproducirse con otro híbrido del mismo número cromosómico, el resultado seguirá siendo impar. Entonces no va a poder reproducirse debido a la meiosis. Ahora bien, sabemos que los cromosomas sexuales varían, sin embargo, ¿su sistema de determinación también lo hace? Humanos utilizamos el XY, para hombres sabemos que será XY, mientras que para mujeres XX. Por otro lado, en algunos animales como algunos reptiles, mariposas y aves, se utiliza el sistema ZW, donde el sexo masculino es homogamético, ZZ, y el femenino es heterogamético, ZW. También existe el sistema Z0, el cual determina el sexo de múltiples insectos, y al igual que el sistema anterior, el macho es homogamético, ZZ, mientras que la hembra carece de un cromosoma, lo que hace que determine su sexo Z0. Por último, tenemos el sistema de determinación XO, que se utiliza para peces. Estos no tienen cromosoma Y, por lo cual se determina el sexo por el cromosoma X, donde macho corresponde a XO, el cual tiene solo un cromosoma X, y hembra XX, la cual posee 2. Dale. ¿Ya? Y desde aquí con mi amiga Petunia nos despedimos de nuestro segmento Tilín TV. Espero que haya gustado. ¡Adiós! Bueno, ahora nos acompañará un científico el cual ha estado viviendo durante 4 años en España. Lo escucharemos atentamente. Y ahora desde España nos acompaña el doctor Franco Núñez, quien nos contará las principales diferencias entre los procesos de mitosis y meiosis. Bueno, si comparamos estos dos procesos, la meiosis es la que tiene mayor variación, ya que involucra a 2 individuos con genes propios, por lo que al combinarlo en los procesos de producción se obtienen resultados diferentes en cada alineación o cruzamiento genético entre estos 2 especímenes, aunque esto no implica que en relación con la mitosis no haya variaciones. Es el caso de las reproducciones asexuales, donde el individuo se reproduce y deja un nuevo individuo idéntico a él. Es el caso de los individuos que se reproducen por génesis, donde la hembra es capaz de reproducirse sin la necesidad de la fecundación de un macho. Característica de algunos nemátodos, artrópodos y vertebrados, específicamente de peces, anfibios y reptiles. Bueno, para añadir, este tipo de reproducción también se subdivide en 2 tipos. La meiótica, donde el óvulo se forma a través de mitosis, los cromosomas del progenitor se mantienen intactos en su descendencia. Esto ocurre en animales como los platelmintos, crustáceos, insectos y más. También se encuentra la meiótica, donde se forman óvulos haploides activados o no por un espermatozoide mediante meiosis, pero no necesariamente necesita de estos, coño. Está presente en ácaros, platelmintos, anélidos, rotíferos y algunos peces. Por otro lado, también existe la gemación, la cual también es una reproducción mediante mitosis característica de las esponjas, los celenterios, las hidras y los clinícados. Se reproduce por división celular a partir de una yema, la cual se origina en el cuerpo del organismo, para posteriormente desprenderse y desarrollar un nuevo individuo diploide idéntico a él. A su vez existe la fragmentación. Está presente en estrellas de mar, gusanos planos, gusanos anélidos. A partir de un fragmento del individuo se crea
un nuevo organismo, básicamente. Y para finalizar también se encuentra el caso de la embrionía, el cual a partir de un cigoto se divide asexualmente durante las primeras etapas del embrión para dar paso al desarrollo de 2 o más embriones, y se da en mamíferos como los armadillos Dasypus, que dan 4 crías genéticas idénticas, y en humanos en el caso de los gemelos. Muchas gracias, adiós.